Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Vamos a continuar una conversación muy interesante, muy profunda, que la dejamos a medias con Miguel Ruiz, un investigador ecuatoriano mexicano que ya vive mucho tiempo en el Ecuador y que está trabajando las nuevas modalidades de penetración de la derecha, de los proyectos imperiales en nuestros países, que incluyen lo que dejamos de la conversación anterior pendiente, que era una cuestión muy grave, porque le ponen al Ecuador como conejillo de Indias de un experimento que probablemente lo extiendan a toda América Latina y que tiene que ver con el control militar, cosa que no ha pasado por ningún filtro democrático y que no tiene nada que ver con la constitución y la institucionalidad del país. Muchas gracias, Miguel, por aceptar la invitación. Yo creo que esto se lo debíamos a nuestro público. Bienvenido. No, muchas gracias a ti, Pedro, por esta invitación y esperemos que podamos cerrar este tema y comenzar con otro nuevo que tenemos preparado para tu Bueno, audiencia. y que se juntan, pero se encadenan perfectamente, porque claramente esta nueva arremetida de las derechas en América Latina tiene que ver con una proyección geopolítica orientada hacia la guerra a nivel mundial, ¿no? Es decir, está orientada hacia el conflicto, está orientada hacia la destrucción de las instituciones, hacia el vaciamiento de la democracia y de las propias propuestas del capitalismo, ¿no? Que han dejado de ser funcionales para ellos. Así es que empecemos, cuéntanos, ¿qué es la SOFA? Bueno, mira, el SOFA es un tipo de acuerdo que los Estados Unidos han venido firmando desde finales de la Segunda Guerra Mundial con un conjunto de países en los cuales tienen presencia militar. Ya la vez anterior, hace un mes, conversábamos de el número de bases y de militares que tienen desplegado Estados Unidos. Entonces, la preocupación de ellos es que los países en donde tienen presencia sus tropas deben de tener, para protegerlos, ¿no? A los norteamericanos, una legislación especial en donde se regule bajo qué términos esa presencia tiene lugar. Y más que se regule, se desregule, digo yo, porque en realidad, ya lo vamos a ver a continuación, este estatuto de las fuerzas, así es, sería más o menos la traducción en español, eh, es un tipo de acuerdo que tira más hacia la desregulación que a la regulación. Es decir, es como un dejar hacer, dejar pasar, para ponerlo en términos clásicos de la economía política. Ya. ¿Y en qué sentido no es más que regular, es desregular? Justamente ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos del articulado del propio documento. Es un documento, solo para recordar, que se firmó a una velocidad récord en menos de un año desde que comenzaron las negociaciones. Las empieza Lazo. Las De man- empieza Lazo y las termina Lazo. Poco antes de que se vaya a su casita, en octubre del año pasado, se termina firmando este acuerdo y es un y acuerdo que prácticamente bajo total secretismo, ¿no? Esto no se informó a la Congreso, esto de aquí la prensa hizo de cómplice de una manera absolutamente obscena. absolutamente, absolutamente. Esto se dio a conocer ya cuando estaba firmado. Entonces, mira, por ejemplo, em, el artículo 1 de este acuerdo establece entre quiénes eh, se firma o para quiénes está pensado el acuerdo. Entonces, el objeto o el sujeto, como lo queramos ver, de este acuerdo es el personal tanto militar como civil de los Estados Unidos, pero también de los contratistas norteamericanos que trabajan bajo contrato o subcontrato con el Departamento de Defensa. Entonces, es un acuerdo muy amplio que implica la presencia de diversos organismos norteamericanos, públicos y privados, que operen en nuestro país y que operen en diferentes planos, con buques, entrenamientos, ejercicios de guerra, actividades de cooperación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo primero que hay que entender, que es algo mucho más amplio que simplemente ponerle reglas al personal militar.
En el artículo 4 se dice, estas palabras que están ahí son textuales, que el acuerdo es básicamente para otorgar privilegios, exenciones e inmunidades a ese personal norteamericano en nuestro territorio y que sean equivalentes a los otorgados al personal de las misiones diplomáticas. Es decir, que un soldado o un contratista militar norteamericano tendría bajo este acuerdo el mismo estatuto que un embajador, por A ejemplo, ¿no? ver, Entonces, aquí yo creo que vale la pena detenerse, en primer lugar, de los soldados. Las experiencias, no ahora, en estos tiempos postmodernos en los que la descomposición moral de los Estados Unidos es a todas vistas, ¿no? Sino desde cuando estaban en su mejor momento, digamos, en sus años de oro tras el prestigio de la lucha antinazi en la Segunda Guerra Mundial. Las bases militares de los Estados Unidos en latitudes tan distintas como Japón, como Italia, como Alemania, siempre han estado marcadas por la violencia, por la violación, por el acoso a las personas locales, lo cual, y la impunidad, ¿no? Lo cual marca un terrible precedente respecto a lo que esto que estás mencionando significa acá. O sea, se está planteando virtualmente, se está dando licencia de corso, se está dando total impunidad a todo tipo de abusos, de violaciones en lo personal, es decir, no solamente en los sentidos más abiertos del asunto. Pero si a eso le sumas el hecho de que la DEA, el Pentágono, la CIA han estado institucionalmente involucrados en procesos ligados al narcotráfico, directamente involucrados en la entrega de armas, en la entrega de tecnología sofisticada, de dinero. Y por ejemplo, en el caso de Rápidos y Curiosos, de los varios operativos Rápidos y Curiosos en México, varios operativos con la DAS en Colombia, los sí, recientes develados en el caso del Perú, y la situación se vuelve gravísima, ¿no? Recordemos que además de esto de aquí no son cosas que se les chispotearon, es decir, tenemos caso concreto de el papel que tuvo Klaus Barbie y que apareció público con la relación con García Mesa, el dictador boliviano en los años 80, y que tenía involucrado no solamente el tráfico de drogas, sino directamente la constitución de grupos paramilitares, la sí, penetración de los ejércitos en el cono sur, de un fulano que había sido clave en la violación de los derechos humanos por parte de la Gestapo. Es el sí, claro. carnicero de Lyon de Hitler, ¿no es cierto?, que mata a Jean Moulin y a otros de la resistencia francesa, que es protegido por la CIA, instalado en el corazón de Bolivia para que desde ahí opere por toda América Latina. Recordemos el papel del tráfico de drogas en el financiamiento de la guerra de Vietnam, en el bombardeo de Laos y de Camboya. Sí, Recordemos el papel el tráfico de drogas en las dos intervenciones de los Estados Unidos, tanto en Irak como sobre todo en Afganistán. En Afganistán, en la época de los talibanes, desapareció el cultivo de amapola y con los Estados Unidos llegó a ser el 98% de la provisión mundial de droga. Recordemos el papel, ¿no es cierto?, de Oliver North, directamente, ¿no es cierto?, vinculado al vicepresidente en ese entonces, George Bush padre, en el escándalo Irán-Contras y cómo se financió a la contra nicaragüense con dinero de la droga sí, directamente. justamente Estamos veía, hablando de veía una volúmenes gigantescos que película. no son marginales. Entonces, cuando se habla de esto, no estamos hablando de pecadillos menores, No, no, estamos no. hablando de la posibilidad de que con esto se abran las puertas del infierno en lo que tiene que ver con una profundización de la penetración de los carteles de la droga, incluyendo con motivos geopolíticos estrictamente diseñados por el Estado profundo de los Estados Unidos. Sí, fíjate que a raíz de lo último que comentas, recuerdo que recién hace unos cuantos días vi una película que cuenta la historia. No está bien contada porque hay muchas cosas que callan, porque finalmente es una película hollywoodense, protagonizada por Tom Cruise sobre un personaje bastante siniestro,
un piloto norteamericano de nombre Barry Seal, ¿no? Que fue clave en toda este trajín, ¿no? Con los centroamericanos, con la contra centroamericana para lanzarle la guerra a los sandinistas y cómo este personaje trabajó directamente para la CIA, moviendo armas, moviendo hondureños que se los llevaban a entrenar a los Estados Unidos y moviendo droga también, ¿no? Bueno, y de, esa, de este personaje, de Barry Seal, hay varias películas, pero lo último que ya terminó reconociendo el propio Senado de los Estados Unidos es que el día que lo asesinan a él, asesinan también a otros operativos y quienes lo hacen son colombianos del equipo de Oliver North, o sea, el alto oficial del ejército norteamericano directamente vinculado con la vicepresidencia de la República, encargado de todo el operativo de penetración, porque estamos hablando de que con eso traficaban droga para introducir en los Estados Unidos. Y Así es. utilizaban, uno de los aeropuertos que utilizaban es el de Arkansas, cuando el gobernador de Arkansas era Bill Clinton, ¿no? Bill Clinton, que en la película sí lo ponen ahí como que le echó una manita a este personaje. Y claro, en su época le cargaron el muerto al cártel de Medellín, a Pablo Escobar, pero curiosamente su asesinato vino justamente después de que empezó a hablar públicamente y dejó unas grabaciones en donde involucraba, ¿no?, a los propios organismos de seguridad de los Estados Unidos. Pero bueno, efectivamente, esto que tú comentas, que es un largo historial, bueno, ahora lo que se quiere hacer es que y blindar de alguna manera. Eso que los Estados Unidos han venido haciendo desde hace décadas de forma ilegal, ahora quedaría con este tipo de acuerdos hasta cierto punto blindado, porque pues el país que recibe las tropas difícilmente puede reclamar que lo hicieron a espaldas de ellos porque están firmados este tipo de documentos, ¿no? Que incluyen no solo estos privilegios y exenciones, sino también la patente de corso, como tú dices, para traficar equipos, suministros, tecnología, importar y exportar desde el país en el que se encuentren. Y además esto es peor que un tratado de libre comercio, ¿no? Porque finalmente en un tratado de libre comercio no se pagan impuestos, pero las aduanas no se levantan, existen. Aquí Y existen las incluso leyes, Miguel, y existen las leyes, porque acá se está diciendo que también son inmunes los los aquí ni contratistas siquiera, militares. Parte ni si- fundamental del problema, ajá, recuérdese de la cuestión de Irak y de Afganistán, era el tema de que esto era un pozo ciego donde desaparecieron millones de dólares. El dólares, sí. Departamento de Defensa de los Estados Unidos no sabe cómo responder por 12 millones de dólares. El PIB de los Estados Unidos es de 14 Sí, y ellos no pueden responder de 12 millones de dólares. Imagínense, y ellos hablan de la corrupción en nuestros países. Así es que sí, lo que se está planteando aquí es un tema verdaderamente muy grave, ¿no? Que es grave atenta porque contra todo lo que dicen que están defendiendo. el Ecuador tiene que renunciar a su labor soberana de vigilancia, de control de lo que entra y sale del territorio nacional. Prácticamente se les da también una libertad completa para desplazarse, salir y entrar del territorio nacional a a sus buques de guerra, a sus vehículos, a sus aviones, sin que tengan que estar informándole al al Ministerio de Defensa ecuatoriano. ¿No? Y además está también reflejado en este acuerdo ese viejo principio de extraterritorialidad de las leyes, ¿no? La contratación de los suministros que introduzcan en nuestro país se hará de acuerdo no a las leyes ecuatorianas, sino a las leyes y regulaciones de los Estados Unidos, que es lo que dice el artículo 6. Entonces, por tanto, también el Ecuador difícilmente puede reclamar si Y se juzgan allá. recordemos el contexto, este artículo sexto, ¿no es cierto?, está dado ya cuando
los Estados Unidos de manera impune han venido rompiendo todo acuerdo dentro de la Organización Mundial del Comercio que ellos mismos impusieron al mundo. Ellos Así son los es. que dijeron, estas son nuestras reglas, todo el mundo tiene que obedecernos, así les perjudique, así signifique la desindustrialización de todos los países, así significa una vulnerabilidad frente a los arbitrajes internacionales, frente a las patentes, frente a la piratería de las grandes compañías, sobre todo farmacéuticas, tienen que cumplir y resulta ser que los Estados Unidos son los que han venido incumpliendo eso, precisamente aduciendo temas de seguridad nacional. Entonces, ellos dicen en la cuestión de las sanciones con Rusia, con China, en la cuestión de una serie de aranceles totalmente desproporcionados, lo que dicen, es que esto de aquí no es un tema comercial, esto es un tema de seguridad nacional. Entonces, acá también de entrada, ¿no es cierto? Se supone que todo lo que están, todos los contratos que estarían involucrados en el artículo quinto y el artículo sexto de SOFA estarían vinculados a la seguridad nacional, entonces no tienen que someterse a ningún tipo de normativa. Pueden hacer en definitiva lo que les da la santísima gana. Sí, sí, la última conversación que tuvimos poníamos el énfasis que bajo esta categoría de seguridad nacional se han venido desplegando toda una serie de dispositivos militares, legales, eh, que prácticamente dejan de las manos atadas, ¿no? Tanto a la propia población norteamericana e incluso a su clase política, que difícilmente puede fiscalizar con transparencia las decisiones del gobierno y peor aún a los pueblos en donde se instalan estas bases y estos despliegues militares. Pero los artículos más complicados vienen después, hacia el final. Fíjate este, por ejemplo, artículo 9. El personal de los Estados Unidos tendrá libertad de movimiento, acceso a medios de transporte, almacenamiento, entrenamiento y otras instalaciones en el Ecuador. ¿Sí? Prácticamente es entregarles las propias instalaciones militares y partes estratégicas del territorio nacional para que desplieguen sus ejercicios, sus operaciones. En los hechos lo que están diciendo es que ya no tienen para qué construir bases militares acá, porque todo el territorio nacional y toda la infraestructura pública del Es una país megabase. Efectivamente, es el una base territorio se para puede. ellos. Además, a costo, ¿no? A coste nuestro, ¿no? A coste Así nuestro. es, a costa nuestra, a costa del erario y de los impuestos de la ciudadanía ecuatoriana. Incluso se les regala prácticamente el derecho de utilizar el espectro radioeléctrico sin que tengan que pagar nada por él. ¿Te das cuenta? O sea, no solo es la tierra, el mar, el aire, sino también ese otro bien común de los ecuatorianos, que es el espectro radioeléctrico. Y bueno, tú sabes, entregar el espectro radioeléctrico es prácticamente entregar el derecho a que nos vigilen de forma permanente a la población ecuatoriana sin tener que pedir permiso. Aquí creo que hay dos gatos encerrados. El primero es que en el Ecuador, por estar sobre la línea equinoccial, tenemos lo de la órbita geoestacionaria, que siempre había sido la posibilidad de obtener algunas rentas internacionales, de unas rentas de posición que Sí. permitan financiar el desarrollo, sobre todo vinculado al tema tecnológico. Con esto, ¿no es cierto?, ya queda abierto, esta parte puede estar directamente vinculado a eso, si tienen parte del espectro radioeléctrico y tienen y controlan la posibilidad de colocar la infraestructura en la órbita geoestacionaria, están hechos. Y el segundo tiene que ver con 5G, o sea, una forma de bloquear el acceso del consumidor ecuatoriano, de las empresas ecuatorianas a las nuevas tecnologías, de las 5G, que las lidera China, es Sí. precisamente decir que por razones de seguridad, esta cláusula en el artículo 10 impediría que venga una potencia extranjera, porque está atentando contra el convenio de seguridad que se ha hecho con los gringos, ¿no? Sí, eso está en el otro documento del que hablamos la vez anterior, ¿no? El que promovieron estos delincuentes de Bob Menéndez y compañía, ¿no? Desde el Senado de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes, que también ya para ellos es ley el acuerdo este que hicieron y que impide al Ecuador
tener relaciones comerciales en ciertos sectores estratégicos, como bien lo dices, tecnológicos de la 5G con China. Bueno, y finalmente los últimos artículos, que son los que tal vez deberían causar mayor preocupación, aunque por supuesto los anteriores también, tienen que ver con lo que tú ya mencionaste. Es una patente de corso para hacer y deshacer, incluso violar las leyes nacionales, que podrían atentar incluso contra la seguridad no solo de los bienes inmuebles, sino de la propia vida de los ecuatorianos. Entonces se dice en el artículo 12 que los dos gobiernos, pero obviamente que esto está pensado para el Ecuador, obviarán cualquier tipo de reclamo por daño, pérdida o destrucción de bienes, pero también por lesión o muerte, tanto del personal de las Fuerzas Armadas como del personal civil. Y finalmente aquí dice que las reclamaciones de terceros por daños o pérdidas causadas por el personal del gobierno o los contratistas, por supuesto, se entiende, de los Estados Unidos, no serán juzgados con las leyes ecuatorianas, sino con las leyes de los Estados Unidos. Hay bastantes antecedentes en algunos otros países del mundo, como en Corea, por ejemplo, en donde por accidente las fuerzas norteamericanas han atropellado la vida y la integridad de los civiles de Corea y no pudieron ser llevados a tribunales en el propio país, sino que fueron juzgados los soldados de Estados Unidos allá, de aquel lado, con las penas que se establezcan allá, lo cual también es entregar pues prácticamente por completo la soberanía para hacer valer las leyes de nuestro propio país. Y crear de hecho ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Cuya vida Por vale supuesto. menos, cuya dignidad vale menos. Pero además yo te diría la tecnología de los casos que hemos mencionado de Corea, de Japón, inclusive de Alemania, que se los ha callado en la mayor cantidad de casos, tiene que ver con el milenio pasado, pues. Ahora estamos hablando de tecnología como la Pegasus, como la del señor Epstein, ¿no? Con Sí. la cuestión del espionaje, Palantir, ya se ha mencionado su relación directa del Deep State en términos del control actual de la Casa Blanca ante las dificultades de salud que tiene el titular que debería estar a cargo del gobierno de los Estados Unidos. Palantir tiene un papel fundamental, no solamente en la relación con el Deep State de los Estados Unidos, sino con el Mossad, ¿no? En el tema de la vigilancia ilegal, del espionaje ilegal a los ciudadanos, a los políticos, a las empresas, pero también tiene que ver con el tema de nuevo tipo de armas, ¿no? Y entonces allí se abre toda una cuestión que es gravísima y que está siendo revelada ahora en el caso de Ucrania, que la propia señora Victoria Nuland tuvo que comparecer ante el Senado de los Estados Unidos y reconocer que era cierto, con los 48 laboratorios de armamento biológico. Biológicos. ¿Sí? Sí, Entonces, ese sí. armamento biológico aparece, ¿no es cierto?, como estos contratistas, aparece como una empresa privada, obviamente bajo control militar, que incluyó y que reconoce la señora Victoria Nuland, que incluye la manipulación y la programación de coronavirus. Y una empresa que a nuestra audiencia les invito a que busquen en el Internet, porque Hunter Biden ha estado directamente El hijo de Joe vinculado a esta Biden. situación, el hijo de Joe Biden, y que ahora ya no ha quedado otro que declararlo culpable. Tratan de minimizar este asunto y poner más bien cuestiones de cocaína, pecadillos personales, pero no Ujú. hablan de su vinculación como directivo de Biota, que es precisamente la transnacional que tiene estas inversiones gigantescas en 48 laboratorios hasta el momento descubiertos ya en Ucrania, pero también en el de Wuhan, de donde, entre comillas, se escapó el COVID-19. Ujú, Entonces yo ujú. creo que es muy importante ubicar lo que estamos abriendo con esto, ¿no? Más aún cuando ya empieza a aparecer también información, ya son UNICEF, es Naciones Unidas, la que empieza a tomar cartas en el asunto,
de que estos laboratorios habían estado utilizando como conejillos de India sin consentimiento a huérfanos en Ucrania antes del 2014. O sea, Ah, eso sí, antes del no lo había Maidán escuchado. ya tenían armado este tema. Habían huérfanos ucranianos que habían sido utilizados para, como conejillos de India para este tipo de experimentaciones, ¿no? Es decir, aquí estamos en los peores momentos del doctor Mengele, ¿no? Y de los experimentos en los campos de concentración. Así es que, miren, ¿dónde están los límites para todo lo que estamos comentando? No estamos haciendo una cuestión hipotética, no estamos haciendo una cuestión teórica de lo que podría pasar, estamos hablando de lo que ya ha estado pasando ahorita mismo. ¿Qué Sí. protege al país de que estas cosas empiecen a suceder acá? Pues en realidad la única protección sería denunciar este acuerdo, ¿no? Y bajarnos de él. Es posible hacerlo desde un punto de vista legal. Otro gobierno con otra orientación soberanista, de defensa de los intereses del propio Ecuador, podría decir, sabes que ya no quiero seguir en este tipo de acuerdos y en un proceso de un año, Ecuador eventualmente podría decir muchas gracias, volvemos a ser un país soberano, no queremos seguir siendo colonia y seguir la relación con los Estados Unidos, por supuesto, pero en otros términos, de mucho más respeto, de mucho más ¿Tú equidad. crees que esto se lo puede hacer solo desde el Ejecutivo o también podría ser que una mayoría en el Congreso, en la Asamblea, ubique que esto está lesionando el artículo 418, 419 y 420 de 22 de la Constitución? Mira, en principio sí, el gran problema es que también tenemos acá en el Ecuador una corte constitucional que, si bien no todos los miembros de la corte, hubo tres excepciones importantes que salvaron su voto, pero la mayoría de la corte le dijo al gobierno, tú puedes avanzar con este acuerdo, puedes firmarlo, puedes ratificarlo sin necesidad de que pase por la asamblea. Entonces le cortaron incluso a nuestros propios representantes en la Asamblea la posibilidad de discutir siquiera este acuerdo, ¿no? Entonces hicieron Ya. un bypass desde mi punto de vista, exagerando sus atribuciones y por fuera de lo que realmente dicen esos artículos que acabas de mencionar, y le regalan al gobierno de Lazo y después al de Novoa, ¿no? La posibilidad de firmarlo a espaldas no solo del pueblo, sino de los representantes del pueblo en la asamblea. Entonces tendríamos que estar en otro momento de correlación política, con otra asamblea, con otro Lo cual ejecutivo para... vuelve más vital esta coyuntura electoral hasta el 2025, ¿no? Es Por urgente, supuesto, la lo que se sobrevivencia está del país jugando está en peligro. está en peligro, definitivamente, por este y por otros temas, pero este es uno tal vez de los más claros, ¿no? Así. Va a ser muy difícil que Ecuador pueda recuperar parte de su soberanía trasquilada si seguimos más o menos con las mismas fuerzas políticas tomando las decisiones. Bueno, finalmente decir que si bien esto lo firmó Lazo, también ha sido ratificado a través de los decretos ejecutivos 164 y 165 de febrero de este año por el actual presidente Daniel Noboa, que termina finalmente alineándose a la geopolítica hemisférica de los Estados Unidos, ¿no? Que hoy en día tiene mucha gente que está impugnando ese plan, pues que no es del todo nuevo, pero que va dando vueltas de tuerca, ¿no? Finalmente son pasos que se van dando para ir afinando la dominación panamericanista que tiene pues por lo menos 200 años, ¿no? Entonces seguimos en esa época, Pedro, lamentablemente, no logramos dar pasos firmes hacia la construcción de naciones soberanas al margen de la sombra de los Estados Unidos. Terrible, no, porque además, insisto, esto es parte de toda una agenda continental que empieza con Ecuador, yo diría con Ecuador y Argentina, y que Sí, probablemente se contamine, digamos, conforme las condiciones
de correlación de fuerzas al resto de países hermanos, ¿no? Es muy, muy, muy grave. Sí, tenemos el caso de Bolivia, que tristemente también puede estar ahí sobre la tablita, bailando, ¿no? Por la falta de capacidad también que ha tenido las diferentes fracciones de la izquierda boliviana para hacer un solo frente. Entonces, en cualquier rato también, como bien dices, esto se desparrama a otros de nuestros países. Sigamos. Bueno, hasta aquí tenía preparado Pedro el tema del sofá. Creo que esto es lo fundamental. Me Y bueno, parece muy bien, porque esto nos ubica, por qué las nuevas características de la derecha latinoamericana, ¿no es cierto?, están orientados de una manera tan, pero tan dogmática hacia temas que no tendrían el mismo peso que pudieron haber tenido, digamos, las prioridades de los estados de seguridad nacional hace 60 años, ¿no? Cuando la insurgencia de las juventudes, el ejemplo de la Revolución Cubana, hubieran dicho, bueno, estamos en la Guerra Fría y una cuestión así, pero aquí estamos, la recuperación de la quinta flota durante la época de Obama se daba en un momento de absoluta tranquilidad en América Latina y de gobiernos progresistas, pero que el gobierno de Lula, el gobierno de Correa, difícilmente iban más allá de lo que los gobiernos social cristianos hacían en los años 60 en América Latina. Yo creo que sí, y Camilo tienes el Ponce caso del aparecía a la gobierno izquierda colombiano. de Correa si se pone uno a ver las medidas de política económica, no porque Correa haya claudicado, sino porque la correlación de fuerzas mundiales no permitía para más. Pero hoy da para más, esa es la gran diferencia, digamos, el multipolarismo ha avanzado tanto, digamos, la emergencia de otros actores a nivel internacional que han logrado reequilibrar la balanza de fuerzas a escala planetaria, sí nos permitiría como naciones latinoamericanas tener un poquito más de decisión. Para avanzar en un proyecto de integración diferente. El Tienes mucha problema razón. es que, digamos, como vamos a hablar ahora del tema, los grupos de derecha y los grupos de poder han logrado en parte por sus habilidades, pero también en parte por nuestros errores desde el campo de las izquierdas, desde el campo contrahegemónico, han logrado que convencernos de ir a votar por los representantes de ellos y no por nuestros representantes, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar definitivamente si queremos salir de ese esquema, ¿no? Entonces, de eso trata un poco la continuación Entremos. de la... Entremos, yo adelanto dos detalles que de pronto aquí los discutimos, Miguel. Yo creo que en parte es por esta falta de coherencia y de coordinación en términos de las proyecciones electorales, pero también de las dificultades que han tenido las izquierdas y los intelectuales, incluyendo la academia, los intelectuales orgánicos, de poder precisar las líneas rojas, es decir, de poder precisar cuáles son los puntos neurálgicos a través de los cuales la penetración del imperio, la penetración de las oligarquías derrotan a nuestros procesos. Yo adelantaría el tema en el campo macroeconómico, el tema de la nueva arquitectura financiera, en el campo geopolítico, el papel de nuestras cancillerías. Es decir, yo creo que lo que está pasando aquí en el Ecuador es brutal, ¿no es cierto?, con esa firma que también me parece que está vinculado a esto, que entrega con una canciller que yo creo que es más cercana a los intereses del señor Netanyahu que a los intereses de la nación, que entrega a los trabajadores de los sectores más vulnerables del Ecuador como carne de cañón de trabajadores estacionales a los sitios de riesgo en Israel Sí, en sí, sí, momentos en los que está definitivamente. tan grave la situación, tan tensa la situación. Entonces, yo creo que estas alineaciones que están viendo de algunos cancilleres, inclusive con gobiernos que podrían no ser de extrema derecha, que podrían ser inclusive progresistas, podrían terminar articulando, ¿no es cierto?, al continente en un arco de violencia, un arco de conflicto que tiene que ver con la descomposición de la hegemonía angloamericana en el escenario mundial. Creo que es un tema muy grave y que va a estar vinculado además directamente con el tema de la nueva crisis de la deuda externa, ¿no? Entonces, es un proceso de destrucción
civilizatoria, de degradación civilizatoria, que directamente ponen al plano militar, al plano de la represión pura y dura como un elemento central. Ya los temas de la democracia, los derechos humanos, los consensos, el soft power han pasado a un segundo nivel. Acá están en un proceso deliberado de disciplinamiento de su patio trasero. Así es que este Sí, papel de las efectivamente. derechas en sus redes va a ser crucial. Vamos, Miguel. Sí, estamos, como bien dices, en un tránsito civilizatorio hacia la barbarie. Digamos, es una etapa de desarrollo del modo de producción capitalista en donde la violencia cada vez juega un papel más importante y una de esas principales dimensiones de la violencia es la destrucción prácticamente de nuestras comunidades estatales, de nuestros vínculos, de nuestras redes de solidaridad, de nuestras capacidades de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, en Proféticamente, Oscar Wilde decía hace más de un siglo que Estados Unidos trágicamente están pasando de la barbarie a la decadencia sin pasar por la civilización, y las principales víctimas de esta tragedia somos los latinoamericanos. Sí, lamentablemente sí, porque finalmente somos su entorno geopolítico más inmediato y más importante, como ya lo conversamos la clase anterior, y eso está en los documentos de la política exterior norteamericana. Bueno, en todo este contexto, el tema de las derechas en América Latina es muy relevante, porque finalmente la dominación de clase bajo el capitalismo es una dominación que no siempre se ejerce de forma directa y transparente. Es decir, los sectores dominantes, las élites, necesitan, ¿no?, de intermediarios, de grupos políticos intermediarios, partidos principalmente, que a través del Estado van poniendo en práctica los intereses y las necesidades y las estrategias que las clases dominantes necesitan, ¿no? A veces con mayor presencia y transparencia de las propias clases dominantes, como lo vemos hoy en el Ecuador, pero no siempre es así. Y aun cuando no es así, aun cuando no se refleje de forma tan directa y transparente la presencia de las élites en el aparato estatal, eso no quiere decir que estén ausentes de su control, ¿no? Entonces, hablar de las derechas en América Latina también es muy importante para entender la geopolítica latinoamericana y la dominación a escala planetaria. Bien, entonces empecemos con algunos fundamentos conceptuales. ¿Qué son las derechas? Porque a veces creemos que decir derechas e izquierdas ahí se acaba, se agota el debate y que son conceptos que se esclarecen por sí mismos, pero hay que decir dos o tres cositas para precisar qué hablamos cuando hablamos de derechas. Bueno, lo primero que hay que decir es que a diferencia de otros conceptos políticos cuyo origen se pierde en los tiempos de la historia, hablar de derecha y de izquierda, por tanto, ¿no? Su polo, como su contracara, sí podemos ubicar históricamente con precisión la fecha en que nacen estas categorías. Y nacen al calor de la Revolución Francesa. ¿Sí? Y de los inicios de la Revolución Francesa, de sus primeros años, poco después de la famosa toma de la Bastilla, que simbólicamente marca el banderazo de ese proceso revolucionario, que por si acaso no solo fue una revolución burguesa, como quieren vender algunos historiadores, sino que fue una revolución burguesa a la cual siguió y acompañó y rebasó una revolución plebeya, una revolución popular del campesinado, del artesanado, del proletariado incipiente que había en ese momento en las ciudades de Francia. Bueno, en los primeros debates, Una cuando revolución campesina por su fuerza principal, pero burguesa por su fuerza dirigente, diría Mao. por su fuerza dirigente, aunque también los propios sectores populares llegaron a tener un papel protagónico en la etapa radical de la Revolución Francesa durante el gobierno de los jacobinos, en donde ya difícilmente podemos sostener que las tesis jacobinas eran la traducción de las demandas de la burguesía francesa, sino era más bien
el jacobinismo la expresión de las demandas de un nuevo sujeto, un sujeto plebeyo que rebasaba por la izquierda a la propia burguesía. Bueno, ahí hay todo un debate historiográfico. En cualquier caso, lo que está completamente documentado es que en un 11 de septiembre, fíjate, otro 11 de septiembre más, pero de hace ya más de 2 siglos, en los primeros debates respecto al poder de veto que debía o no tener el rey sobre la asamblea, sobre este tercer estado autoconvocado, ¿no? Que representaba en un primer momento justamente a esta burguesía que tenía poder económico, pero no poder político, se dividió la asamblea en dos. Y de acuerdo a cómo se sentaron respecto de el rey, los representantes en esa sala, se comenzó a hablar de derecha e izquierda. La derecha quería mantener por completo el poder de veto del rey, es decir, mantener la soberanía, el poder de decisión encarnado en un personaje, no en el cuerpo del rey, mientras que el ala izquierda, los asambleístas que se sentaron a la izquierda, estaban reclamando que esos poderes de veto del rey tenían que ser muy limitados. Es decir, la tesis era que debería comenzar un proceso de transición de que tomara como punto de partida el hecho histórico de que la soberanía descansaba en el monarca absoluto y que eso debía pasar a una nueva época histórica en donde la soberanía, la capacidad de decidir sobre el bien común, sobre la república, lo que después va a ser la primera república francesa, debía estar encarnada no en un cuerpo personal, sino en el cuerpo de la nación francesa, es decir, en el pueblo. Entonces, así comienza una tradición que ya tiene más de 2 siglos, de división, grosso modo, del espectro político entre derechas e izquierdas. Históricamente, la izquierda defendió los valores no solo de la soberanía popular, sino del cambio social frente a órdenes injustos y los valores clave que están encarnados en los propios lemas de la Francia revolucionaria, de la igualdad, la libertad, la fraternidad y la justicia. La izquierda siempre fue una defensora del bien común, de una democracia, pero una democracia no solo como procedimiento, sino como forma de vida, una democracia en donde no solo se otorguen derechos al pueblo de elegir a sus representantes, sino que también la propiedad tiene que ser democratizada, y el valor de la fraternidad, que ha sido estudiado mucho también últimamente por la tradición del republicanismo plebeyo, ¿no? En España y en América Latina. Frente a estos valores históricos de la izquierda, la derecha históricamente defendió los poderes absolutos, es una fuerza opuesta a los cambios en general, o al menos a los cambios en este sentido progresista de la historia. La derecha normalmente defiende las jerarquías, los privilegios, defiende regímenes de dominación oligárquico, es decir, de pocos frente a los democráticos, y en vez de la fraternidad defiende el individualismo. Por supuesto que hay muchos matices a lo largo de la historia, pero este podría ser un buen punto de partida para entender qué estamos hablando cuando decimos derecha e izquierda. Otra forma de aproximarse a este problema es utilizar una sugerente idea de Albert Hirschman, un pensador del siglo XX muy importante, economista, que hacia principios de los 90, prácticamente en la coyuntura de la crisis, de la caída de los socialismos realmente existentes, él va a publicar un librito muy interesante que llamó La retórica reaccionaria. Entonces hace un repaso histórico de cómo frente a los diferentes momentos desde el siglo XVIII hasta la actualidad, en donde los sectores populares comienzan a tomar protagonismo para defender sus intereses frente a cada oleada que iba consiguiendo eh,
algunos, no privilegios, sino más bien derechos, ¿no? Que se le iban arrancando derechos a las élites, derecho a la participación, derecho ante la igualdad de la ley, derecho a la ampliación de los propios derechos sociales, y ya no solo políticos. Iban surgiendo diferentes oleadas reaccionarias, ¿sí? Que básicamente postulaban que estos avances eran o inútiles, ¿no? O incluso peligrosos para el orden social. Entonces, es la época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde las élites intelectuales, ¿no? Desde las ciencias sociales, la economía, la sociología, la propia psicología, ¿no? Postulan la imagen del pueblo como un sujeto peligroso, el pueblo como un sujeto al cual se le puede manipular, el pueblo como un sujeto sin la virtud que requeriría el gobierno republicano. Hay toda una demofobia, ¿no? Un odio, un temor al sujeto popular, y a sus luchas y a sus conquistas. Entonces, Que ahora sigue vigente de sigue manera vigente, eso no disfrazada, ha desaparecido. Con sobre todo otro, en medios académicos como el ataque al populismo, ¿no? Me muero, eso apesta, porque es populista. eh, Entonces, son populistas, no, ha perdido todo valor científico porque son populistas desde los Narodniki rusos del siglo XIX y los campesinos y pequeños productores movilizados en el medio oeste norteamericano que son recogidos en la historia del Mago de Oz, ¿no es cierto?, hasta sí, Mao Zedong, pero también Franco, pero también Milei, pero también Fidel Castro, es decir, Guevara Moreno y Perón y Getúlio Vargas, o sea, todos son populistas. Entonces, sí. la cuestión queda en nada. Lo que les apesta, como bien mencionas, la palabra correcta ahí es la demofobia. Les apesta la participación de la gente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Mira, este concepto de populismo ha servido a forma de cajón desastre para meter a tirios y troyanos dentro de una supuesta categoría que tendría algunas características comunes que en realidad no la tiene, ¿no? Y eso no se resuelve hablando de populismo de derechas y populismo de izquierdas, ¿no? Porque poco tienen que ver personajes, no sé, como Evo Morales o López Obrador con Berlusconi, Franco, Hitler, Mussolini, pero desde la ciencia política burguesa hegemónica que se enseña no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo, Y que ha todos son de infiltrado la... mucho, inclusive de la academia disque de izquierda posmoderna, Sí, ¿no? sí, también han caído en esa tentación. Hay un politólogo italiano, Marco Deramo, que publicó un texto muy bonito, se llama El populismo y la nueva oligarquía, en donde desmonta toda este dispositivo pseudo intelectual, simplista, y rastrea sus orígenes hasta el siglo XIX, cuando efectivamente, como bien mencionas, la palabra populismo en sus orígenes no tenía un sentido peyorativo, ¿no? Más bien la gran mayoría de partidos políticos que funda la clase trabajadora de finales del siglo XIX, tanto en Estados Unidos como en Rusia y en muchos otros países del planeta, asumen la palabra, somos partidos populares y no nos da vergüenza, pero hoy más bien se utiliza como insulto político. Bueno, es otra de las cosas que nos va a dar pista de por dónde navegan las derechas en el mundo ayer, hoy y mañana, ¿no? Ahora bien, dentro del campo de la izquierda, también para decir algo de la izquierda, podríamos decir que hay diferentes preocupaciones que ha tenido la izquierda histórica o las izquierdas históricas. La izquierda histórica ha estado preocupada por aspectos culturales, por aspectos religiosos, por aspectos sociales, por aspectos ambientales. Pero el núcleo duro de lo que podríamos llamar izquierda, y que es el núcleo que la va a diferenciar sustancialmente de las corrientes de derecha, es su posición frente a la justicia económica y social, y particularmente respecto al tema de cómo se distribuye la riqueza y la importancia que tiene el bien común. Ahí es donde podemos distinguir con claridad
qué corrientes, qué líderes, qué partidos, qué tendencias se alinean más hacia la izquierda o se alinean más hacia la derecha. Porque sucede, de hecho, sucedió antes y sucede ahora, que a veces izquierda y derecha en cierto tipo de discusiones que tienen que ver más con la cultura, incluso pueden estar de acuerdo o incluso pueden confundirse, ¿no? Y hoy en día ponemos más atención en los aspectos no tan centrales, sino más periféricos de las cuestiones sociales, ¿no? Pero no hay que olvidar, digamos, sin desconocer la importancia, ¿no?, que tienen algunos aspectos, como el tema ambiental, por ejemplo, o de las diversidades sexuales, que son también fundamentales para la buena convivencia de esta y de las futuras generaciones. A veces podríamos caer en la tentación de creer que ciertas corrientes, por defender esos temas, son de izquierda, pero no son de izquierda si solo defienden esos temas, pero su posición frente a la justicia económica y la redistribución de la riqueza es una posición regresiva. No sé si me explico un poco en Yo creo que esta... sí, yo creo que hay que, yo mencionaría un par de autores así entre ellos, ¿no? Muy, además muy diversos entre ellos. Por un lado, Gabriel Rockhill, que es norteamericano, pero también con relaciones francesas, que hace un estudio sobre esta izquierda posmoderna y sobre esta diversificación o esta autonomización de las temáticas que rompen con la centralidad de la explotación y del imperialismo y que tratan de principalizar estos otros temas, incluyendo el tema del financiamiento de lo que después vendrá a ser el National Endowment for Democracy, ¿no? Lo que fue en los años 50, 60, el Congreso por la Libertad de la Cultura en Europa, el papel promoviendo a ciertos autores, el papel promoviendo a ciertas líneas dentro de la academia, pero también dentro de los movimientos sociales. Y luego la vinculación de eso con las ONGs, ¿no? Ya sobre Sí, todo en los años 90. Y por otro sí, sí, lado, sí, yo mencionaría el aporte más teórico que hacen gente del mundo decolonial, la gente del finado Enrique Dussel, Franz Hinkelamer, y que ahora muy certero está Ramón Grossvogel, en el que sí, ubica que la interseccionalidad, ¿no es cierto?, ha estado primero siempre presente en la izquierda, pero que si se olvida de lo fundamental del imperialismo, de la explotación, pues cae, ¿no es cierto?, es reciclada y es funcionalizada desde los propios intereses de la agenda del capitalismo neoliberal. Entonces, llega al punto de decir, nosotros, yo que nací en el mundo de la decolonización, es sí, importante el ser redundantes y aclarar que somos decoloniales antiimperialistas, porque sí. hay importantes intelectuales que son decoloniales proimperialistas. Entonces, yo creo que este tema que tú estás planteando con estos gráficos tan didácticos ayudan a aclarar muchísimo, muchísimo estas discusiones que tal vez para aquellos interesados valdría la pena que lo completen, lo complementen con autores como los que acabo de mencionar, entre otros, ¿no? Me parece fantástico, pero sí solo para remarcar, no es que no nos parezcan importantes o relevantes o Ah, que creamos que la izquierda no deba pronunciarse y tomar posición sobre estas dimensiones, lo tiene que hacer y lo ha venido haciendo, como bien dices, desde hace mucho tiempo. Solo para poner un ejemplo, a principios del siglo XX, el grupo político que tenía con mayor claridad la defensa de la equidad de los sexos, ¿no?, y de la defensa de los derechos de las mujeres eran justamente los bolcheviques, es decir, siempre estuvo tejido en el entramado del proyecto de izquierda la liberación de clase, pero también la liberación humana, la emancipación en todos los planos, económico, político, sexual, etcétera. Pero no y los perdamos temas ecológicos también, pioneros en el y propio Marx, ¿no es cierto?, desde los manuscritos del 1844, pero también en autores como Bloch, como Lukács, ¿no es cierto?, que muy tempranamente plantean este tipo de
elementos que todavía ni siquiera estaban siendo asumidos, digamos, por las ciencias de la tierra, peor aún habladas como ecologismo como tal. En el caso Efectivamente. ecuatoriano, yo creo que es muy importante porque se echa mucho lodo sobre la historia, ¿no? Y están por cumplirse los 100 años de la fundación de lo que fueron los partidos, la izquierda, ¿no? Los partidos Sí, socialistas y comunistas, en los que, primero, cuando la mujer no votaba, ellos tenían en el Comité Central a mujeres, pero además a mujeres indígenas. sí, Entonces, efectivamente. Ahí está la mujeres interseccionalidad. a mujeres, a indígenas, a mulatos y a mujeres indígenas y mulatas en el Comité Central del Partido Socialista y del Partido Comunista. Entonces yo creo que es muy importante el poner las cosas correctamente, ¿no? Porque se hace unas generalizaciones respecto a la ceguera de la izquierda tradicional respecto a los otros temas que son totalmente Y no es falsas. tal. No es tal. Aunque haya gente todavía de la izquierda del siglo XXI que no ha comprendido la importancia de estos temas, pero si como bien dices, miramos hacia atrás, veremos que hay un gran cúmulo de esa experiencia emancipatoria que tomó como base esta interseccionalidad de las diferentes dimensiones humanas que había que liberar de la dominación. Bueno, entonces sigamos adelante. El núcleo más duro, ¿no? De las derechas, pues son las propias clases dominantes, las élites, las oligarquías. Ahora bien, como decía hace rato, en el mundo moderno, es decir, y gracias a la lucha de los pueblos que han conquistado espacios en la participación política, esta dominación oligárquica ha tenido que ir acompañada del desarrollo de otras trincheras o instrumentos propiamente políticos. O sea, las clases dominantes no dominan solo desde su posición en la estructura social, en el plano de la acumulación, sino que tienen que completar y redondear esa dominación a través del Estado. Entonces, para ello han desarrollado partidos, organizaciones, redes, movimientos, medios de comunicación con el objetivo de acceder al poder del aparato estatal y desde ahí, desde el poder del aparato estatal, completar esa dominación que estaría tremendamente cruda si solo se diera en el plano de la economía. Es decir, hay que pensar esto en el mundo moderno, la dominación de clase en sus diferentes dimensiones, en el plano de la economía, en el plano de la política y en el plano de la cultura. Es por eso que podemos hablar de partidos de derecha, medios de derecha, organizaciones de derecha, pero también de gobiernos de derecha, tanto a escala nacional como subnacional. Una primera sugerencia para ser muy didáctico, cómo podemos acercarnos a esta definición de derecha, nos la brinda un académico argentino, Ernesto Bohoslavsky, que recién publicó hace muy poquito una bonita colección que tiene el Colegio de México que se llama Historias Mínimas. Aquí nos propone lo siguiente: las organizaciones específicamente políticas que defienden de forma activa las formas desiguales de distribuir bienes, oportunidades y reconocimiento entre las clases sociales, pero también entre varones y mujeres y entre generaciones. Puede que no sea la mejor definición, pero nos permite condensar en un solo párrafo un criterio operativo que nos ayude a distinguir cuáles son los movimientos o organizaciones que se posicionan a la derecha o se posicionan a la izquierda en determinada coyuntura histórica. Ahora bien, otro autor de los que ha estudiado mucho el tema de las derechas es otro argentino, un sociólogo, pero que en realidad es más historiador que sociólogo, diría yo, Waldo Ansaldi, que tiene un montón de cosas escritas sobre la dominación en América Latina, nos dice, las derechas tienen tres núcleos duros. Y esto aplica no solo para el presente, sino en general desde que existe la derecha en América Latina. Un núcleo conceptual duro, que es el núcleo de sus tesis respecto a la oposición a cualquier proyecto
que enarbole la igualdad, pero también en el caso latinoamericano, cualquier proyecto que fortalezca un Estado protector, un Estado que cuide de los ciudadanos, un Estado social, un Estado de bienestar. Acompañando a ese núcleo conceptual estaría un núcleo discursivo, también muy duro, que opera una especie de transustanciación o transmutación de los significados originales de las palabras libertad y democracia, los pone de cabeza y vende, de esto estamos siendo hoy testigos en muchos países de América Latina, particularmente en Argentina, con el caso de Milei, dota a estas dos palabras que históricamente estuvieron asociadas al programa de las izquierdas históricas, las dota de un nuevo contenido, pero no un nuevo contenido cualquiera, sino les da un sentido contrario al contenido que tuvieron. Entonces, libertad comienza a significar lo opuesto a la libertad y democracia comienza a significar lo opuesto a la verdadera democracia. Y finalmente, el tercer núcleo duro de las derechas latinoamericanas es su apelación a la violencia, tanto física como simbólica. Ahora, en los últimos años se ha abierto todo un debate sobre si hay unas nuevas derechas en América Latina. Este personaje que tenemos ahora en pantalla es justamente Waldo Ansaldi, que a la pregunta de Bugs Bunny, ¿qué hay de nuevo, viejo? Él nos va a proponer la siguiente frase. Dice, no es lo mismo decir en América Latina las nuevas derechas que lo que tienen de nuevo las derechas. Con esto lo que nos está sugiriendo Ansaldi es que en realidad nuevas derechas en América Latina no hay. Son nuevas formas que han adoptado las viejas derechas históricas para reciclarse, reinventarse y hacer más efectiva su lucha por el control del poder. Porque postular que hay nuevas derechas que salieron de la nada y que no tienen que ver o muy poco tienen que ver con las clases dominantes de América Latina, las que siempre han venido mandando, es caer en la trampa. Y en realidad eso es lo que ellos pretenden. Por eso triunfan algunos personajes políticos, ¿no? Que se venden como la novedad, pero yo preguntaría, ¿qué hay de nuevo más allá de los pocos años que tienen presidentes como Noboa? ¿Qué hay de nuevo en su forma de gobernar? ¿Qué hay de nuevo en sus posiciones respecto a lo que plantearon sus antecesores, ¿no? Pues no, digamos, tal vez lo que podríamos decir que lo que hay de nuevo es el envoltorio, el empaque, pero esos tres núcleos duros de los que hablábamos, pues siguen ahí, no han desaparecido, ¿sí? Ni su aversión a la igualdad, ni su aversión al Estado protector o Estado social de derechos, ni su utilización constante, recurrente a los diferentes tipos de violencia que ejerce. Entonces, me pareció sugerente tomar esta propuesta de Ansaldi para pensar eso nuevo que tienen las derechas. Y de eso es lo que quiero hablar en esta segunda parte, ¿no? Los desarrollos recientes de las derechas en América Latina. Creo que esos desarrollos recientes se tienen que entender a partir de un contexto, de una coyuntura histórica que tiene al menos tres niveles que considerar. El primero es que con la consolidación del neoliberalismo en América Latina, ¿no? Que ya tiene por lo menos 40 años, si no es que más, si tomamos en cuenta el primer experimento neoliberal violento, profundamente violento, que significó la dictadura pinochetista en Chile. Este neoliberalismo en América Latina, ¿qué es lo que sí va a hacer? Le va a dotar de un poder económico mayor a algunas fracciones de las clases dominantes latinoamericanas que no tenían la hegemonía necesariamente en los años 50, 60, 70. ¿Quiénes son estas nuevas fracciones hegemónicas del capitalismo latinoamericano? Bueno, son fracciones cada vez más financiarizadas, transnacionalizadas, eh,
algunas de ellas ancladas fuertemente a los sectores primarios exportadores y muchas veces como socios menores de los grandes capitales metropolitanos e imperialistas. Bueno, durante mucho tiempo, las viejas fracciones hegemónicas del capitalismo latinoamericano habían logrado gobernar sin tanto problema, sobre todo en la primera parte del neoliberalismo, en los años 80 a través de la intervención de viejos partidos históricos de América Latina, algunos de centro y algunos abiertamente de derecha. Pero ese primer ciclo de dominación neoliberal con esos partidos se agotó. Y se agotó básicamente por la insurgencia popular de finales de los años 90, todo este ciclo de impugnación al neoliberalismo que se dio tanto desde las calles como desde las urnas. Y ese ciclo llevó a una oleada de nuevos gobiernos, los gobiernos progresistas, posneoliberales, de la marea rosa, como se les quiera llamar, eh, no en toda América Latina, por supuesto, pero en muchos países de América Latina, digamos, permitieron construir plataformas político-electorales que a pesar de que eran como de carácter pluriclasista, ¿no? De alguna manera tuvieron una conducción que ponía el acento en la transformación de la dominación neoliberal. ¿No? Con mayor o con menor radicalidad, pero fueron proyectos que cuestionaron algunos aspectos, pocos o muchos, del proyecto neoliberal. Entonces, ¿eso qué va a significar para las clases dominantes? Va a significar, en primer lugar, que se dieron cuenta que no podían seguir o difícilmente podían seguir jugando en el plano electoral con los viejos partidos que les habían permitido impulsar la primera ola de reformas neoliberales, la de los 80 y las de los 90, porque esos partidos estaban muy desacreditados, habían entrado en crisis, ¿no? Y habían entrado en crisis porque la gente, los latinoamericanos, se dieron cuenta que pues esos partidos eran corresponsables pues del desastre económico y social de los primeros 20 años del neoliberalismo. Entonces, para no hacer muy largo el cuento, el nuevo desafío de las clases dominantes y sobre todo de sus fracciones hegemónicas, ¿no? Cada vez más financiarizadas y transnacionalizadas, era cómo poder volver a competir en el plano electoral, porque finalmente, digamos, después del 82, eh, les comienza a tocar jugar también con las propias reglas de la democracia electoral, también a ellos, no solo a nosotros, no solo al campo popular, sino a las propias clases dominantes, cómo volver a poner a circular proyectos, partidos, discursos capaces de convencer al electorado para votar por ellos. Y aquí es que viene una especie de boom o de nueva época en donde estas clases dominantes van a hacer diferente tipo de piruetas políticas para ponerse nuevos trajes, ¿sí? Nuevas envolturas, volverse atractivas y aprovechar también los errores de los propios, o los errores, límites de los propios gobiernos progresistas para decir, vean, ahora voten por nosotros porque nosotros representamos lo nuevo. Entonces, este discurso de lo nuevo, ¿no? Es el que se va a volver central para ellos, ¿no? Porque si se presentaban con sus viejas ropas, pues la gente difícilmente iba a votar por ellos. ¿Cuál fueron las tres grandes patas de esta operación de las clases dominantes latinoamericanas para lograr sus objetivos? Bueno, primero echar mano de nuevos instrumentos de poder hegemónico, de poder blando y duro, como medios de comunicación, think tanks o tanques de pensamiento, en donde a través de los cuales se va a posicionar el discurso de la antipolítica y lo antiestatal. Ya vamos a Perdón, hablar antes de de que ello. pases, en la lámina anterior y está en el círculo de arriba, me parece involucrado el tema de la persecución judicial. Yo creo que
Este sí es un elemento nuevo, ¿no es cierto? El rol que tenían antes los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas como elementos de intervención, tanto en el golpe duro como el golpe blando, ahora está directamente superada por el lead que dan el offer, ¿no? La utilización, así como lo hicieron con Fort Bragg, con la Escuela de las Américas, Sí. entrenando militares al servicio del imperio, así están para buena parte del sistema judicial, están preparando sus cuadros, que obviamente no son todos, ¿no es cierto?, con muy importantes excepciones, como un elemento central que tiene un efecto deleterio fundamental, porque está vaciando a la institucionalidad, está vaciando la democracia, convirtiendo, ¿no es cierto?, a cualquier debate político en una condena anticipada, ¿no es cierto? Como en esa película, en la otra película Tom Cruise, esta de juicio Minority previo, Report. Sí, 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 sí. Minority Report, sí. Vamos a hablar de lawfare, Pedro. Solo para cotejar, está en la pantalla una diapositiva que tiene tres círculos como Sí, sí, diagramas de estás bien, estás bien. Ok, perfecto. Sino que yo Entonces, decía que en el círculo de arriba, ¿no es cierto? Está, yo creo que hay que subrayar las tecnologías como los medios, pero también hay que incluir que dentro de esos nuevos instrumentos de poder está el sistema judicial. sí, efectivamente, tienes toda la Ya, razón y hay otras diapositivas que hablan de eso. de acuerdo. Mira, los nuevos instrumentos de poder. Refundaron viejos partidos, les pusieron nuevo nombre o crearon de cero nuevos partidos. Estas clases dominantes para intentarse vender como lo novedoso. Creo y ADN en el caso de Ecuador, La Libertad Avanza de Milei en Argentina, Acción Republicana de Cast en Chile, Renovación Popular en el Perú, etcétera, etcétera. Tanques de pensamiento y redes transnacionales de poder sobre las cuales hablaré al final de la exposición, porque ese es todo el tercer capítulo de este asunto. Y captura mediática, concentración de medios a través de compra de medios existentes o de creación de nuevos medios. Eso lo ha estudiado muy bien un colega de la Universidad de San José en Costa Rica, Fabricio Robles, que él tiene medido el pulso de los procesos de concentración mediática en América Latina, ¿no? La parte, llamémosle así, del soft power o poder blando. Primero, tenían necesariamente que operar una transformación a nivel profundo de las conciencias del electorado y en general de las poblaciones. Eh, un par de sociólogos medio famosos franceses, Pierre Bourdieu y uno de sus discípulos, hace ya 25 años casi, sacaron un artículo muy simpático en Le Monde Diplomatique en donde dijeron cuál era el programa que estaba en marcha, el programa discursivo e ideológico. Posicionar al mercado como un espacio en donde hay libertad, apertura, flexibilidad, dinamismo, democracia, defensa de los valores individuales, diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el contrario, poner a circular un discurso en los países de todo el mundo prácticamente, esto no solo tiene que ver con América Latina, de que cualquier cosa relacionada o que oliera a Estado o estatal tenía que ver más bien con los contravalores, ¿no? La dominación, la cerrazón, la rigidez, la inmovilidad, el colectivismo malentendido, y que prácticamente la disposición o la tendencia hacia la dominación de tipo totalitario estaba relacionada con cualquier tipo de intervención estatal. Bueno, esto lo van a ir logrando desde los medios, desde los think tanks y desde los propios cambios que operaron en las formas de acumular capital, que eran formas que, digamos, dieron al traste con las grandes conglomerados industriales, ¿no? Y que fueron partiendo en pedacitos la solidaridad de clase entre los sectores trabajadores. Oye, Bueno, estos esquemas así dicotómicos son muy didácticos, ¿no? Y permite además ubicar de manera muy clara
que claro, están ahí los elementos clásicos, The Usual Suspects, otra película, con Kevin Spacey Exacto. además, que te Sí, planteaba el tema, por ejemplo, de las tesis de los austríacos, de la Escuela Austríaca de Economía, que ahora la reivindica Milei, ciertos sí. sectores, de ciertos sectores, no todos de la síntesis neoclásica, de los neoclásicos en el campo de la economía, pero que también yo creo que es importante subrayar esto, que también están presentes en el último Foucault. Hay todo un debate, Cuando sí. reivindica autores de Escuela de Chicago como Gary Becker, por ejemplo, ¿no es cierto? Ajá. Cuando reivindica el asunto del cuidado de sí mismo, cuando reivindica el asunto de esa posición anarquista que a la final termina, él mismo trata de recuperar el rumbo al tratar de cortar las derivaciones anarcocapitalistas, pero a la final queda en esa viada, ¿no? Y también, por otro lado, en autores insospechables como Deleuze y Guattari, ¿no? Lastimosamente, sobre todo en Deleuze, el tema este de entender que cualquier cuestión de coacción que viene por parte del Estado es imposible eliminar y que en última instancia es el mercado el ámbito en el que podrías tener las mayores posibilidades de apertura, de flexibilidad, tal como está puesto aquí en esta lista que hacen Verdío y Huacán. Sí, fíjate que es una derrota histórica también del pensamiento radical, del pensamiento emancipador, que una parte de la izquierda intelectual del mundo haya terminado llegando por otro lado, ¿no? A la misma conclusión que los neoliberales, que había que echar el Estado a la basura y que había que huirle como de la peste, ¿no? Terminan encontrándose esos dos extremos en una concepción antiestatalista, ¿no? De derechas o de izquierdas, ¿no? Pero que ponen en cuestión el Estado como el espacio de comunidad, de convivencia y como de posibilidad de utilización del aparato estatal para poner bloques bloques de contención a la dominación, a la desigualdad, etcétera. Bueno, triunfaron, ¿eh? Hay que decir que esto en muchos lugares del mundo ganaron y van a asumir a las izquierdas durante 20, 30 años, sobre todo en Europa, en un inmovilismo y en una disposición a colaborar con la derecha en la puesta en marcha de las políticas neoliberales. Y aquí viene lo que tiene. El último punto, en el rediseño de alianzas y estratégicas antidemocráticas, en primerísimo lugar está este asunto del cual tú nos hablas y que hemos padecido a lo largo y ancho de América Latina, sobre todo durante los últimos 10 años. Guerras mediáticas y guerras judiciales. Lawfare, lo que le hicieron a Kirchner, a la propia Revolución Ciudadana acá en el Ecuador, a Lula, a Evo Morales. No, aquí quise meter un poquito de humor para mostrar cómo la guerra judicial es simultáneamente es guerra política y guerra mediática. Es decir, no podemos separar los tres componentes de lawfare, como muestra aquí esta caricatura en donde el juez se está enterando por los medios, ¿no? Que ya prejuzgaron al perseguido político en cuestión si va a ser culpable o no. Tal vez exagera un poco esto, pero lo que quiere decir es que hay una colaboración entre el poder judicial, en donde las derechas están bastante atrincheradas en toda América Latina. Los aparatos judiciales son el poder menos democrático en todo el continente, el que más se ha resistido a la democratización, y el poder mediático, finalmente como parte de un mismo dispositivo. No hay que perder de vista que, por ejemplo, hoy lo que se está discutiendo en México, ¿no? Es la democratización del poder judicial, al cual se han opuesto con vehemencia las clases dominantes mexicanas, ¿no? No quieren que, que en México el poder judicial se democratice, que es O la sea, en última propuesta. instancia, no quieren que salga de las manos del PRI y del PAN. Así es, ¿no? Y detrás del PRI y del PAN, de las transnacionales y de una parte muy importante de la oligarquía mexicana, que son los que finalmente están poniendo la agenda. Bueno, pero además de lawfare, ¿no? No podemos olvidar que también ha habido una estrategia de golpes duros y blandos en América Latina implementados por la derecha y acompañados
de los aliados clave de las clases dominantes latinoamericanas. Policías, militares, paramilitares, iglesias, y lo pongo en plural, ¿eh? Porque sectores tanto de la iglesia católica, pero también de otras iglesias cristianas, neopentecostales y finalmente dos estados clave que siguen teniendo mucho poder sobre los aparatos estatales y las clases políticas de América Latina, que son Estados Unidos e Israel. Es decir, hay que entender el proceso, los nuevos entre comillas, los procesos de dominación de clase en América Latina, tomando en cuenta la totalidad de estos factores, porque no son elementos aislados e independientes, son interdependientes en cómo hoy domina la clase dominante o las clases dominantes en América Latina. Algunos ejemplos de pasadita. Por ejemplo, guerra mediática. Fundaciones pinochetistas despliegan campaña sucia contra Boric. Boric, que todos sabemos que es un presidente, pues de una izquierda no particularmente radical, ni mucho menos, ¿no? Un presidente con orientación reformista y que a veces no da claras señales de hacia dónde va el proceso de cambio, pero aún con toda la tibieza que podamos suponer que hay en el gobierno de Chile, esa tibieza ya es demasiado sospechosa para las viejas clases dominantes chilenas que le montan toda una guerra mediática, ¿no? Hay que seguir mucho a este amigo Julián Macías Tobar, que es un español que tiene una plataforma digital, Pandemia Digital, que es muy bueno, hace estudios muy serios sobre todo el tema de los bots y los troles en las coyunturas mediáticas de España y América Latina. Él mismo publicó en Diario Público este otro, Bots, Bulos y Atlas Network en la campaña electoral contra Gustavo Petro. Y bueno, así podríamos poner muchísimos ejemplos, pero quería traer a colación solo estos dos para mostrar una de las estrategias de las derechas latinoamericanas para combatir cualquier tipo de apuesta progresista. Y finalmente la apelación a la violencia, ¿no? O sea, una apelación a la violencia que en el caso de Argentinos significó que atentaron contra la vida de la expresidenta Cristina Fernández, ¿no? Pero pues ese atentado no es que es por generación espontánea de un loquito que se levanta un día con ganas de asesinar a la presidencia, sino que hay una especie de intoxicación mediática de las conciencias del pueblo latinoamericano. Nos han enseñado a odiar, a repudiar a algunos de los líderes del ciclo progresista y tal vez sí hay algunas personas que un poco más desequilibradas que pasan del odio a la acción, ¿no? Y esa acción ha significado no solo el atentado contra Cristina Fernández, ese ha significado que algunos bolsonaristas se hayan sentido con apoyo estatal para que ir a golpear o a dispararle a militantes del PT en Brasil, o la derecha boliviana de hacer esas guarimbas tremendamente violentas que terminaron en muchas muertes de militantes del chavismo. Podríamos poner muchos ejemplos, Bueno, pero y el quiero caso del enfatizar. Ecuador yo creo que vale la pena, ¿no? Para, con un poco de distancia se puede ver con más objetividad las cosas. El papel fundamental que cumplieron algunos diarios, sobre todo el diario El Comercio, en crear el ambiente de violencia física y simbólica en contra de don Eloy de su gente, que terminó no solamente en su asesinato, sino en su vejación, ¿no? Por parte de un pueblo católico, por parte de organizaciones manejadas por la Iglesia Católica. Yo creo que es muy importante entender, ¿no? Que las cosas tienen consecuencias. Sí, sí, y normalmente esta gente nunca va a tribunales y no paga por esos crímenes de odio, ¿no? Que terminan pasando de los corazones de las personas a atentar contra la vida, ¿no? De políticos, de ciudadanos, etcétera. Bueno, entonces llegamos al presente. Pongo este mapa y hago una salvedad. Ahí estos amigos del orden mundial le pusieron en color guinda, así como el de mi camisa,
izquierda autoritaria. A mí esa caracterización no me gusta, creo que no explica nada y le meten ahí a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Pero más allá de esa salvedad, este mapita interactivo muestra cómo durante los últimos 20 años nuestro continente latinoamericano ha sufrido una serie de oleadas, idas y venidas de gobiernos entre derechas e izquierdas, derechas, izquierdas, derechas e izquierdas. Es decir, estamos en una coyuntura histórica en donde ninguna de las dos fuerzas con claridad ha logrado construir proyectos hegemónicos con capacidad de duración en el tiempo. Los únicos dos países que durante los últimos 20 años no han sufrido esta oleada son Venezuela por la izquierda y Paraguay por la derecha. Toditos los demás, o casi todos los demás, han sufrido este tipo de oscilaciones. Es importante entender esto porque es un reto, no solo para las izquierdas, sino también para las clases dominantes. Es un reto político cómo lograr establecer proyectos de dominación con capacidad hegemónica que duren más allá de un periodo presidencial. Por lo que hemos visto es que toman el poder, despluman a los ciudadanos y claro, los ciudadanos después de 5 o 6 años en general no vuelven a votar por ellos. Tal vez con un par de excepciones, que sería el caso de Chile o Colombia con el uribismo. Entonces estamos en una etapa, como bien caracteriza García Linera, más que de ciclos, como de oleajes, de marejadas que van hacia la izquierda y hacia la derecha, dependiendo de muchas cosas. En este contexto están emergiendo derechas con nuevos bríos, ¿no? Con nuevas características, efectivamente, sin ser de todo nuevas, pero que sí van desarrollando algunos elementos que llaman la atención, ¿sí? Y esos elementos se han aprovechado, en primer lugar, como señalan varios autores, de ese progresivo abandono de las propias izquierdas de agendas con mayor capacidad de transformar estructuralmente los esquemas de dominación. Es decir, ha habido mucha buena voluntad, ha habido avances efectivamente, pero a veces por querer complacer a todos, ¿no? Y no espantar al electorado, lo que terminaron de hacer algunas izquierdas latinoamericanas es de autolimar los propios filos de mayor capacidad de transformación y eso significó, en el caso argentino, por ejemplo, que es el caso más extremo, tener a un gobierno postulado por la plataforma del peronismo, ¿no? Que terminó haciendo prácticamente muy poco por modificar el esquema el esquema neoliberal existente y más allá de unas tibias negociaciones con el Fondo Monetario, hubo una incapacidad de poner en marcha un proyecto económico que cerrara la brecha y más bien quienes terminaron pagando más pues fueron los sectores populares y clases medias Claro, empobrecidas. ¿para qué quiero la copia si tengo el original? Pues entonces, Exactamente, tú lo dijiste mejor que nadie. ¿Para qué quiero la copia si tengo el original? Entonces, las derechas han sabido sacar rédito de esos fracasos o incapacidades de unas izquierdas tibias, moderadas, autolimitadas, que le tienen miedo al conflicto social, ¿no? Y no hay que tenerle miedo a la conflictividad social, hay que saber cómo canalizarla, cómo procesarla y cómo convertir el conflicto social en proyecto político transformador. Pero si le vamos a sacar el parche a la conflictividad para querer complacer a las élites transnacionales, a las oligarquías nacionales, pues difícilmente la gente va a seguir votando por nosotros. y también yo creo Entonces, que ahí vienen eso que hablábamos al principio, ¿no? Es decir, ¿cuál es el repertorio que tiene esa izquierda en el plano, tanto en el plano de la academia como en el plano de la conducción política y de la política económica? Es decir, si te planteas que ir más allá de cualquier cuestión institucional que significa una apelación a la gente, organización, conciencia,
de la gente de base, eso es populismo, entonces simplemente lo que estás es entregando el proceso, estás enajenando el proceso de sus verdaderos dueños, que son los sectores populares. Y si es Es, es- que una vez en el poder terminas haciendo las mismas políticas de ajuste con otros nombres, como es lo que está pasando ahorita en Bolivia, es decir, se están sí. queriendo, ¿qué es lo que está discutiéndose las dos principales fracciones? ¿Qué es lo que se está discutiendo allí? ¿Qué es lo que está discutiendo el resto de la progresía latinoamericana, inclusive los economistas que alguna vez ejercieron para hacer cambios significativos en la política económica? Pues deshacen todo y dicen no hay otra alternativa que el ajuste. Y un elemento central en eso yo reivindicaría, y obviamente para discusión posterior, el tema de una nueva arquitectura financiera, el romper con las formas de entender de la moneda, de la finanza, de la reproducción del capital, porque de lo contrario estamos con pura retórica y en los hechos con poca munición para enfrentar los problemas y los desafíos que se nos vienen de manera cada vez más agigantados, ¿no? Sí, sí, que son muchísimos, ¿no? Entonces, en medio de esas crisis, no solucionadas, ¿no? Pues son las derechas las que han sabido capitalizar mejor, no en todos lados, pero en muchos, cada vez más, estos sentimientos de incertidumbre que Y lo que es genera más cualquier. grave, y no solamente de incertidumbre, sino que se plantean ellos con mucha credibilidad como los antisistema, ¿no? Ahí está el caso claro de Milei, pero también el caso más taimado de Noboa aquí en el Ecuador, ¿no? Aparecen ellos como Sí, los antisistema. sí, como los antisistema, como la novedad, donde no hay novedad, pero esos nuevos envoltorios con colores, atractivos y oropeles terminan en algunas coyunturas encantando al electorado, aunque no les suele durar mucho, esa es mi esperanza, ¿eh? No les suele durar mucho porque tampoco hay condumio ahí, o el condumio que los acompaña es un condumio que es una medicina muy amarga para los sectores populares. En definitiva es más garrote, ¿no? Sí, claro, violencia. La violencia ha estado como un factor de continuidad. Entonces, esa capitalización de los sentimientos de falta de esperanza ha sido capitalizada por estas nuevas derechas. Y ya como para ir cerrando este bloque, hay una filósofa española, Clara Rama San Miguel, que nos propone una tesis, que igual es una tesis polémica para discutir, de que durante los últimos 10, 20 años se ha ido conformando a nivel mundial una especie de internacional reaccionaria, ¿no? Para utilizar esta misma palabra de Albert Hirschberg sobre el discurso reaccionario, que tendría dos grandes vertientes. Una que llama ella neoliberal autoritaria, que es un poco una tautología, porque no hay en realidad experiencia en el mundo de neoliberalismo no autoritario, ¿no? Y a otra a la cual denomina social identitario. En el continente americano, y eso incluye desde Canadá hasta la Patagonia, lo que más conocemos nosotros, ¿no? Es esta vertiente neoliberal autoritaria, que mezcla dos cosas, ¿sí? Por un lado, las viejas tesis del proyecto neoliberal que ya todo mundo conocemos, de regulación, privatizaciones, recortes fiscales, desmantelamiento del Estado social, etcétera, etcétera, pero mezclado ahora, a diferencia de otras variantes del neoliberalismo más liberal en lo moral, este neoliberalismo autoritario va acompañado de posiciones reaccionarias en viejos debates que tenemos en América Latina desde la colonia sobre la equidad entre hombres y mujeres, las diversidades sexuales, etcétera, etcétera. Para ponerlo muy concreto, la fórmula de estas derechas es libre mercado más dogma religioso más mano dura. Y ahí podemos meter a Bolsonaro, a Milei, a Trump, al propio Noboa, etcétera, etcétera. Luego en Europa, sobre todo, existiría otro tipo de corriente, ¿no? Que son conservadores en estos temas como de moralidad y convivencia de la vida cotidiana, temas de género, hombres, mujeres, etcétera, etcétera, pero a diferencia del primer bloque, serían experiencias de derecha
que no se compran el paquete neoliberal por completo, que toman cierta distancia, al menos discursiva, habrá que ver si en la práctica, de los valores del neoliberalismo. Son procesos políticos que hacen énfasis en el problema de la soberanía, que hacen énfasis en la reducción de las desigualdades, aunque con el matiz de que incorporan en este horizonte solo a los ciudadanos nacidos en ese propio país, es decir, quedarían excluidos los migrantes en general. Son vertientes de derecha críticas hasta cierto punto con el globalismo neoliberal, em, pero también profundamente conservadoras en algunos otros aspectos. Estamos hablando de la Liga Norte, de Salvini en Italia, del partido de Marine Le Pen, la Reconstrucción Nacional en Francia, de partidos como Alternativa por Alemania, etcétera, ¿no? Pero no nos vamos a detener ahí porque sería prolongar demasiado la charla, ¿no? Simplemente lo pongo ahí como para decir, no todas las derechas son iguales y hay dentro del mismo género especies diferentes. ¿Cómo andamos de tiempo, Pedro? Yo creo Tenemos que todavía... tenemos que ir cerrando ya en unos 5 minutos. Perfecto. Entonces voy a concluir con este tema. Estas redes transnacionales, estas derechas latinoamericanas están urdidas en redes transnacionales que son financiadas, apoyadas por diferentes think tanks a nivel mundial, a nivel iberoamericano y a nivel local, como sería el caso de esta fundación de Guillermo Lazo, Ecuador Libre. Estos grandes centros de pensamiento que tienen presencia prácticamente en todo el mundo van a utilizar sobre todo el discurso de la libertad y van a intentar vender sus programas como programas para promover la libertad en el mundo. Pero ¿de qué tipo de libertad están hablando estas fundaciones como Atlas Network? ¿No? Fundada, bueno, no fundada, sino dirigida durante los años 90 y todo, casi todos estos 20 años del siglo XXI por personajes muy ligados a las grandes corporaciones, como este señor Alejandro Chafuen, ¿sí? Miembro nada más y nada menos de que la Sociedad Montpellier, uno de los espacios intelectuales desde donde se produjo el pensamiento neoliberal. Bueno, pues es una libertad que es la libertad de las élites para explotar a las naciones del mundo, para explotar a los pueblos, para explotar a la clase trabajadora. Ese es el tipo de libertad que hablan. Entonces, ¿quién en su sano juicio, digamos, se va a oponer a planteamientos que te hablan de la libertad? La libertad es un valor universal, ¿no? Entonces, ahí está el truco, ahí está la trampa de estos think tanks que venden un proyecto que es antilibertario, antiemancipatorio, pero en casi todos los partidos y centros que ellos financian le ponen esta etiqueta de libertad. Pero detrás de estos centros, quienes ponen el billete para financiar, porque de algún lado sale la plata para financiar a los Atlas Network, pues son los grandes pulpos de las industrias extractivas mundiales, ¿no? BP, Y la a los Dutch cuales habría Shell, que rasguñar un poquito su pedigrí para darnos cuenta de su vinculación exactamente. con los peores crímenes y con los dineros sucios, ¿no? Exactamente, es decir, los promotores de las guerras, de las intervenciones, de los golpes de Estado, de las catástrofes ambientales, de las condiciones de esclavitud de los pueblos, pues esos son los que financian a estos think tanks que a la vez les sirven de instrumentos ideológicos a las clases dominantes y a los partidos de derecha. Entonces, hasta allá habría que remontarnos. Y si quisiéramos dar un paso un poquito más atrás, habría que ver la historia de los fondos de inversión que tienen participación en todas estas empresas. Los Black Rocks y todos esos que tú muy bien conoces y has estudiado. Pero bueno, eso sería motivo para otra charla.
Un par de ejemplos más. A nivel iberoamericano tenemos la Fundación de Vargas Llosa, Fundación Internacional para la Libertad, en donde está él, está su hijo, están gerentes de las empresas argentinas, están personajes del Partido Popular en España, que a su vez están conectados, ¿no? Con muchos de los capitales más importantes. Creo que esto es lo que no hay que perder de vista. Cuando decimos derechas, estamos hablando de partidos y de políticos que han gobernado América Latina o España, pero detrás de esos personajes están capitales con nombres y apellidos. Es decir, la derecha no se mueve en el aire, son los instrumentos de las oligarquías mundiales para completar los procesos de dominación. Ahí está una lista corta, ¿no? De la Bueno, gente que... y nos está faltando allí los claves ecuatorianos, ¿no? Que lucen justamente por su éxito en el manejo de la política económica y su decoro y su honestidad públicas, como Yamil Maguad y Osvaldo Hurtado, ¿no? Efectivamente, por eso digo lista corta, ¿eh? No son todos los que están, ni están todos los que son, habría que en los documentos ahí rascarle un poco más, pero por supuesto que está metido de la gente de acá. Entonces, básicamente ellos han concentrado su discurso para combatir a lo que llaman los tres demonios, a lo que más le tienen miedo, a la intervención estatal y a lo que ya hablamos aquí, el populismo. Cualquier tipo de proyecto político que utilice al aparato estatal con fines de justicia social y redistribución de la riqueza tiene que ser firmemente combatido en todos los planos, en el plano cultural, en el plano ideológico, en el plano político, en el plano judicial, en el plano mediático. Entonces, esta gente se dedica a organizar seminarios, procesos de formación para las juventudes latinoamericanas, foros en donde van poniéndose de acuerdo en afinar, en sintonizar sus estrategias de intervención, de guerra mediática, para bloquear los proyectos populares. Un par de ejemplos y con eso concluyo. Em, Se acaba de realizar hace no mucho en Madrid este foro organizado por la Fundación de Vargas Llosa. Foro Atlántico, América y Europa. Democracia y libertad, ¿viste? Expropiando dos de las categorías que históricamente defendió la izquierda. ¿Quiénes hablan? Pues hablan los expresidentes de América Latina, hablan algunos líderes del Partido Popular Español, filósofos vendidos a este proyecto conservador como Fernando Sabater, el candidato ahora que se va a presentar en 2 semanas para presidente de Venezuela y la gente que lo respalda. Pero lo que quiero poner aquí en cuestión no solo es quienes hablan, sino quienes financian. Quienes financian. Y aquí tenemos, por ejemplo, capitales que invierten en el negocio de los casinos a nivel iberoamericano, como el grupo Orenes, ¿no? Que son grandes capitales españoles que han hecho su fortuna en hoteles y casinos. Es decir, el típico sector de la economía a donde se va a lavar el dinero. Si tú conoces muy bien ese tema, ¿no? O fundaciones como las de Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de América Latina, que es conocido por ser el mayor evasor de impuestos en México. ¿Y dónde lava su dinero? En España y en Europa. ¿Sí? Bueno, Allá y va a... expresidentes como Felipe Calderón y Guillermo Lazo, cuya vinculación con las mafias y con estos dineros sucios es pública y notoria, ¿no? Exactamente, entonces mira, son derechas integradas por, podríamos decirlo así, sin temor a equivocarnos, por delincuentes de cuello blanco, ¿sí? Delincuentes de cuello blanco que tratan de limpiar su imagen, ¿no? A través de estas fundaciones que nos hablan de democracia y libertad cuando son los principales evasores,
lavadores de plata, operadores de las corporaciones transnacionales que saquean nuestros países, como Felipe Calderón, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la calaña de la que está compuesta la disque nueva derecha latinoamericana o iberoamericana. Este señor, Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca, le debe al Estado mexicano en impuestos la graciosa cantidad de 3.500 millones de dólares en impuestos. Imagínate, 3.500 millones de dólares que no le ha pagado a México durante las últimas décadas. Entonces, ellos son los que están operando estas redes transnacionales. O financistas también, como los hombres duros del Círculo Rojo que están detrás de Milei. El problema no es Milei en sí, Milei es un síntoma, Milei es el muñequito, Milei es el envoltorio de grandes capitales que tienen inversiones en petróleo, en aeropuertos, en infraestructura, en comercio, en prácticamente la totalidad de los sectores importantes del capitalismo argentino, ¿no? Que son los que están ahí, digamos, porque a veces la izquierda cree que el problema es que hay un loquito que se llama Milei, y que el tema simplemente es sacarlo a él de la presidencia de la Casa Rosada, pero no, él no. O sea, obvio que es un problema por su estilo y por su ultraliberalismo, pero el problema hay que verlo en su entorno, en la gente que lo financia, que lo acompaña y para quien él trabaja finalmente, ¿no? Bueno, pues creo que aquí lo dejamos. El último ejemplo que traía era el de Vox, ¿no? Abascal ahí disfrazado de Hernán Cortés, que tienen otro espacio que es el Foro de Madrid, en donde también ahí utilizan la palabra libertad y democracia para denunciar lo que ellos llaman la ola del comunismo que se está tomando América Latina, porque estos son los auténticos cruzados, ¿no? Se mueven en un discurso político en donde ellos son los caballeros hispánicos, defensores de los valores tradicionales, frente al demonio ese, que es un demonio que ya está bastante viejo, que es el fantasma del comunismo, ¿no? Al cual supuestamente ellos combaten con sus aliados locales. Entonces yo con eso dejaría un poco la presentación y bueno, espero que sea de alguna utilidad No, esto para tu yo creo audiencia. que al contrario, necesitamos programar de aquí a un tiempito otra intervención para seguirle dando precisamente aplicación de respecto a cómo está evolucionando la situación, no solamente en América Latina, sino también en Europa, y entenderlo justamente en el marco de estas tensiones geopolíticas tan agudas que se están viviendo y que están provocando situaciones que precipitan procesos que en otras circunstancias tomarían años y que ahora están dando en cuestión de semanas. Yo creo que es un marco muy sugerente, o sin duda a ser debatido, pero es un marco que va a ayudar al debate, que ojalá pueda servir a nuestra audiencia para que puedan tener discusiones en la base y que puedan orientar sus acciones políticas. Ojalá los dirigentes también lo vean. Así Ojalá que sí. te agradezco muchísimo, Miguel. Te mando un gran abrazo y hasta la Igualmente, próxima Pedro, emisión gracias de a ti por el Alternativas. espacio. Y ahí volvemos a programar después alguna otra charla. Buen nombre.